Saludos, mi nombre es Gerardo Mora Aquino y en esta ocasión les vengo a hablar junto con mi equipo de un proyecto titulado Instrumentación de un proceso industrial. Los integrantes de dicho equipo son Joshua Moisés Santos Gallegos, Luis Eduardo Gutiérrez Martínez y por supuesto un servidor. El docente de la materia es Andrés Pérez Santiago. La materia es Instrumentación y Control. Comencemos. Muy bien, empezamos hablando sobre la instrumentación. Todas las empresas industriales llevan a cabo diferentes procesos con los cuales logran desarrollar y producir sus productos. Estos procesos requieren la ejecución de diferentes operaciones y actividades, las cuales hoy en día ya se encuentran sumamente automatizadas, ya sea en una celda de manufactura robotizada, la realización de inventarios con códigos y tags, o trabajar con sistemas de planificación de recursos empresariales. La medición y el control de procesos son fundamentales para generar, en definitiva, los mejores resultados posibles, en los que toca a la utilización de recursos, máquinas, rendimiento, rentabilidad, protección medioambiental y seguridad, entre otros varios, en una unidad productiva. La instrumentación industrial es el grupo de equipamientos y dispositivos que sirven a los ingenieros técnicos justamente para medir, convertir y registrar variables de un proceso o un cuerpo industrial, y luego transmitirlas, evaluarlas y controlarlas con tales fines. Como es sabido, gracias a los frutos de la revolución industrial, obtenemos gran parte de nuestros bienes y servicios mediante procesos industriales, incluidos nuestros alimentos. Tal es el caso de la cerveza, una refrescante bebida obtenida a base de la malta, que se obtiene de un estructurado proceso de fabricación. Las etapas de dicho proceso de fabricación son las siguientes. Molienda. Tiene por objetivo triturar la malta para lograr un tamaño de partícula que permita una maceración adecuada, una composición similar a la de una harina. La finura de la molienda dependerá del tipo de equipo utilizado para la filtración del mosto. Maceración. Consiste en someter una mezcla de agua y harina de malta a diferentes temperaturas, que deberán ser sostenidos durante un tiempo específico. Los rangos de temperatura son los siguientes. 30 a 40 grados centígrados. Se juntan el agua y la malta molida. 45 a 50 grados centígrados. Se forman los componentes aromáticos. De 60 a 75 grados centígrados. Se va transformando la fécula en maltosa y dextrinas, azúcares. Cocción. Después de la primera filtración, el mosto se lleva a la cuba de cocción. El proceso consiste en exponer el mosto a una fuente de calor hasta que se alcancen una ebullición constante y se mantiene de esta manera entre 60 y 120 minutos. Se requiere de una temperatura no superior a los 98 grados centígrados durante esta etapa. Fermentación. En el fermentador, al mosto se le añaden las levaduras previamente preparadas que crecen hasta agotar el oxígeno y fermentar los azúcares transformándolos en alcohol y anhídrido carbónico. Dado que esta es una reacción exotérmica, los fermentadores se mantienen refrigerados entre 10.5 y 15 grados centígrados según el tipo de cerveza. La presión en esta etapa debe de ser menor a los 5 psi. Maduración. En la etapa de maduración o guarda, la cerveza se enfría a una temperatura de entre menos 1 grado centígrados hasta 4 grados centígrados durante un periodo de tiempo que puede oscilar entre los 3 o 4 días o 30 como máximo. Envasado. En esta etapa introducimos la cerveza en el envase para que genere el gas y desarrolle plenamente sus sabores antes de ser consumido. Entre las opciones de envasado, se puede utilizar también el llenador contra presión. Este sistema se basa en la retención de gas por la cerveza al estar lo suficientemente fría, y al pasarla a una botella que tiene su atmósfera controlada, la formación de espuma se reduce. Para este proceso simulado se tuvo que tomar ciertas consideraciones, en las que enumeraré a continuación. Para la maceración, normalmente este proceso no incluye sensores dedicados, siendo la excepción cuando se realiza una maceración del tipo húmeda, donde importa el control de temperatura. Para este proyecto se escogió una maceración del tipo seca. Para la cocción, al requerirse mantener la temperatura dentro de un rango, el elemento de control de esta etapa debe estar con un sensor de temperatura. Para la fermentación, en este proceso se implica un manejo de temperatura, aunque el factor decisivo es el manejo de las presiones al interior del tanque, por lo que para fines demostrativos se decidió instrumentar esta etapa únicamente con un sensor de presión. En la maduración, al manejarse rangos de temperatura específicas, esta etapa utiliza sensores de temperatura. Envasado. Durante el proceso de envasado, una botella de cerveza recorre diferentes estaciones en una banda transportadora.
Dicha banda transportadora puede estar instrumentada con un encoder que, mediante el conteo de sus pulsos, nos ayuda a determinar en qué etapa del proceso de envasado se encuentra la botella de cerveza. El tanque conectado al rociador que dispersa la cerveza debe estar equipado con sensores de nivel, a fin de asegurar que siempre exista producto disponible para destruir en las botellas de cerveza. Actualmente existen técnicas para evaluar si un envasado fue efectuado de manera correcta, como el uso de cámaras inteligentes capaces de distinguir si una tapa fue colocada de manera correcta en una botella. Adicionalmente, esta etapa puede utilizar sensores ultrasónicos de distancia para detectar la presencia de botellas al final de un proceso. Se usa este tipo de sensores debido a que son capaces de detectar objetos transparentes, líquidos, materiales densos de cualquier tipo de superficie, como sería áspero, liso o brillante, y objetos con formas irregulares. Para simular la instrumentación industrial de nuestro procedimiento, se recurrió al programa Proteus, obteniéndose el siguiente circuito. Como base del sistema de control, se seleccionó una placa Arduino Uno. Los motivos para su elección fueron la facilidad para la simulación en Proteus Design Suite, el número de entradas y salidas requeridas para el funcionamiento del sistema y la facilidad que ofrece para crear proyectos electrónicos, pues integra elementos como un cristal oscilador y su propio regulador de voltaje, en contraposición con un PIC que requeriría el ensamblaje de un circuito, solo para hacerlo funcionar. En el sistema, la placa Arduino es la encargada de albergar el código que establece los parámetros de operación de la línea de producción de cerveza, además de servir como el punto de encuentro para todos los componentes utilizados. Por motivos de estética, se recurrieron a conexiones de referencia, en este caso ultrasónico A y B, para no obstruir la vista de las conexiones de otros componentes. Se incluyeron 3 sensores de temperatura para monitorear dicho parámetro en las etapas de maceración, cocción y maduración, sin excepción. Cada sensor está conectado a la misma fuente de alimentación, o sea 5 volts, y comparten la misma tierra. Sus salidas fueron conectadas a las 3 entradas analógicas en la placa Arduino Uno. Para cambiar el valor de temperatura medido, los sensores poseen controles en forma de 2 flechas, una ascendente para aumentar el valor de la temperatura y otra descendente para disminuir este mismo valor. Los valores observados en los displays de cada sensor serán recibidos por la placa Arduino. Se incorporó el componente L293D que permite controlar el sentido de giro de motores DC. Cuenta con 2 puentes H internamente, lo cual permite manejar 2 motores, uno en cada puente. A su vez, es posible manejar un solo motor con ambos puentes. En la industria existen modelos de bandas transportadoras que integran un motor en cada uno de sus extremos, de manera similar en la simulación. Se incluyó dicho par de motores. Uno de los motores, el que muestra terminales A y B, está dotado de un encoder que permite a la placa Arduino conocer el desplazamiento de la banda transportadora. En la representación del proceso de LabVIEW, la posición del encoder permite la activación y desactivación de ciertos elementos en el proceso. Se incorporó un sensor de presión para el monitoreo de la etapa de fermentación. Posee una fuente de alimentación de 5 voltios, una conexión a tierra y una salida conectada a la placa Arduino Uno. Se adaptó un sensor ultrasónico para medir la distancia, cuando una botella llega al final del proceso en la banda transportadora. Se incorporó también una fuente de alimentación de 5 volts y un nodo a tierra. Sus pines Echo y Trigger se dirigen hacia las entradas de la placa Arduino. El test pin, utilizado para introducir la distancia medida por el sensor, recibe la salida de un sistema complementario que conmuta entre 2 voltajes, uno equivalente a la distancia detectada cuando no hay una botella y un segundo equivalente a la distancia detectada cuando hay una botella al final de la banda transportadora. El pin TX de la placa Arduino Uno se conectó al pin RX de la terminal. Adicionalmente, se incorporó el componente COMPIM, que permite el envío de datos desde Proteus a LabVIEW y en sentido contrario, estableciendo una comunicación Fault Duplex. Una vez que se ha analizado el hardware que será utilizado para instrumentar el proceso de la elaboración de la cerveza, es momento de analizar el código con el que será controlado. Primero analicemos esta sección. Es la correspondiente al sensor de presión. Para detectar el sensor de presión, es necesario leer su salida analógica por medio de la entrada A0 del microcontrolador incorporado en la placa Arduino. Teniendo esta lectura de 10 bits, se procede a transformarla
de kilopascales de acuerdo con la gráfica proporcionada en la datasheet del modelo del sensor empleado, que es el MPX 4115. Finalmente, al tener el valor en kilopascales, convertimos dicho valor en atmósferas para complementar la información del sensor de presión. La siguiente sección corresponde a los sensores de temperatura. Como se mencionó antes, se están utilizando 3 sensores para este proyecto, por lo cual se realizó el mismo proceso que el sensor de presión, leyendo las salidas de los sensores por medio de las entradas analógicas y realizando la conversión de voltaje a grados centígrados de acuerdo con la datasheet del fabricante de estos sensores, que en este caso, los seleccionados fueron los del LM35. Esta sección corresponde al uso del sensor ultrasónico. El modelo seleccionado es el HCSR04, debido a que es el único sensor ultrasónico disponible en Proteus. En esta sección se observa el manejo de los pines trigger y eco, además de la obtención del valor de la distancia en centímetros. Esta es la sección del encoder. Para programar el encoder fue necesario recibir y detectar los pulsos de los pines A y B de este mismo. Esto con el fin de determinar la posición de los motores, sentido y asimismo controlar la posición de la banda. Los encoders son sensores muy prácticos en la industria en cuanto a la precisión de lectura que estos tienen. Para percibir los pulsos del encoder, simplemente se programó contabilizar la cantidad de pulsos que está transmitiendo el pin dominante. En este caso fue pin A. Ahora hablaremos un poco de timer de Arduino. El uso de timer 1 en la programación de Arduino fue indispensable, ya que en el proyecto se estableció un arranque y una detención de la banda por cierta cantidad de tiempo. De esta manera no interrumpirá el programa al caso contrario de los delays. A través de esta decisión pudimos realizar una ejecución de manera paralela al código principal. Finalmente, para el apartado de transmisión y recepción, o TX y RX, se utilizaron las funciones propias del entorno programable de Arduino, para la recepción y transmisión de datos. Se estableció que los datos serían enviados en cadenas de variables separadas por el carácter diagonal. Las variables enviadas corresponden a los valores de los sensores de temperatura, la distancia detectada, el valor del sensor de presión y la posición del encoder. En cuanto a la recepción, se espera recibir ya sea el carácter A o B desde la view, esto para activar su arranque o para su detención. El entorno de la view es el que alberga nuestro proceso simulado. En el diagrama de bloques puede observarse nuestro bloque de lectura de los datos provenientes de la simulación en Proteus. Se especifica que los datos recibidos sean seleccionados mediante carácter diagonal, mismo que contiene los datos desde su envío en Proteus. Se incorporó una operación de conversión para el valor de la presión. Este es obtenido en kilopascales, por lo que se realizó la conversión a PSI, para obtener un resultado compatible con la lectura consultada. Se incluyen operaciones de comparación para determinar que las lecturas de los sensores de temperatura y presión se encuentran en los rangos deseados. De lo contrario, se envía una señal de activación para sus indicadores y se paraliza el proceso de producción, con el objetivo de impedir la producción de cerveza defectuosa. Se incluyó un bloque de escritura para enviar el carácter de activación o desactivación al sistema simulado en Proteus. Se enviará el carácter A si se cumple con todas las condiciones de los rangos de los sensores. De lo contrario, se enviará el carácter B. Se incluyó una operación de llenado de tanque con un latch. En caso de encontrarse activa dicha operación, el proceso se mantendrá inactivo. Como puede observarse, el panel frontal del BI implementado nos servirá para representar el proceso de producción de una cerveza. El primer elemento que analizaremos es el tacómetro. Dicho instrumento, mediante su conteo de pulsos, nos demostrará en qué posición se encuentra realmente la banda transportadora. En la parte superior de dicho tacómetro se encuentra el selector de puertos COM, que nos permitirá establecer nuestra comunicación con el proceso en Proteus. En la parte superior del puerto COM se encuentra el indicador de la variable arranque. Recordemos que estamos trabajando con los datos que se envían desde la PIB hacia Proteus, el carácter A y el carácter B. El apartado de la variable de arranque nos ayudará a visualizar cuál es el que se está enviando. Al lado derecho del tacómetro se puede observar el tanque que contiene la cerveza que será dispensada a las botellas. Dicho tanque cuenta con dos sensores de nivel, uno para nivel alto y otro para nivel bajo. Al mismo tiempo, se incluyeron indicadores para determinar si el tanque se encuentra completamente lleno o si la operación de llenado se encuentra activa. Al lado derecho del tanque podemos encontrar las máquinas utilizadas para cada una de las etapas analizadas para el proceso de elaboración de la cerveza.
Dichas imágenes son realmente indicadores booleanos. En caso de no cumplirse las condiciones de operación que se han abordado a lo largo de esta presentación, estos cambiarán de su color original a un color rojo. Si alguno de los indicadores se encuentra en rojo, el proceso de elaboración no podrá proceder. Si una botella se encontraba en el proceso de llenado y se detecta algún error, esta completará su ciclo, pero la siguiente botella ya no podrá iniciarlo. En la parte superior de cada uno de estos iconos podrá encontrarse un indicador que nos dirá cuál es el valor de sus variables controladas. La temperatura en la maceración, la temperatura en la cocción, la presión tanto en PSI como en atmósferas y la temperatura en la etapa de maduración. En la parte inferior podemos ver la válvula transportadora que se encargará de llevar cada una de nuestras botellas en las diferentes etapas del proceso de envase. La primera parada será con el proceso de llenado, después el proceso de sellado, y por último, la etapa de inspección. En la etapa de inspección intervendrá nuestro sensor de distancia. Entonces, se escogió esta representación para un sensor de distancia porque en la industria ya se están implementando soluciones que integran cámaras inteligentes. En algunas ocasiones, un sensor de distancia ultrasónico activa un análisis por una cámara inteligente que determina si una botella se encuentra en condiciones de ser consumida. En este caso, si es que se encuentra con la temperatura correcta y si es que su tapa está completamente sellada. En caso de pasarse la prueba, se encenderá un indicador verde. Como puede observarse, el sistema se encuentra en funcionamiento. La botella se acerca a la etapa de llenado. La animación nos representa cómo es que se vería una botella en esta etapa. El tacómetro se va actualizando en función del recorrido de la banda transportadora. El número de pulsos es ascendente. Puede observarse que todas las máquinas de las etapas se encuentran dentro de sus parámetros de operación ideales, por lo cual ninguna está en rojo. Ahora estamos en la etapa de envasado. Se activa la máquina de envase. Y la botella sigue su recorrido. Se observa que la variable de arranque A es la que se encuentra activa, y se está realizando la comunicación mediante el puerto COM. Hemos llegado a la etapa de inspección. El sensor de distancia se activa y detecta una distancia de 13 centímetros, y regresa a su estado original de 47, lo que significa que se detectó una botella, y al haberse encendido el LED, esta pasó la prueba. Como puede observarse, el tanque sigue lleno. El sensor alto sigue activo, y el sensor bajo sigue activo también, demostrándonos que aún hay mucha cerveza para otras botellas. Como puede observarse, el proceso está parado. ¿Pero por qué? Pues la razón es muy evidente. Todas las máquinas de todas las etapas se encuentran fuera de sus rangos de operación ideales. En este caso, la temperatura de maceración se encuentra fuera de su rango, la temperatura de cocción también, la presión ha excedido su límite permisible y la temperatura de maduración también ha excedido su límite permisible. En este caso, se ha detenido la producción debido a que los aparatos de control de las etapas no pudieron mantener sus máquinas en las condiciones ideales, y al no estar en sus condiciones ideales, la cerveza que se produciría no sería de alta calidad. En este caso, el personal técnico de la planta se encargaría de reanudar la producción reparando la maquinaria. Y como puede observarse también, la variable de arranque se encuentra en el estado B, lo que le está indicando al sistema en Proteus que deje de enviarnos la información para que la banda transportadora siga funcionando. El conteo de pulso se detuvo en 204. Analizamos un estado de error ocasionado por una pérdida de los valores ideales en las máquinas de las diferentes etapas de elaboración de la cerveza. Pero, ¿qué pasa con el tanque dispensador? Durante la operación del proceso, el tanque debería ir vaciándose, considerando que, pues bueno, si estamos sirviendo el líquido en las botellas, llegará un momento en el que el tanque estaría vacío, algo que no debería ocurrir en una línea de producción, considerando que estamos en un sistema conectado y que constantemente se está alimentando de nueva cerveza al tanque. En caso de vaciarse el tanque de cerveza, que sería una condición de error, se activaría la operación de llenado. Al estar activa la operación de llenado, no puede producirse el proceso de llenado. Por lo tanto, toda la línea de producción estaría varada. Hasta el momento en que se detecte que la operación de llenado ha cesado su activación, el proceso se reanuda. En conclusión, como producto de la práctica se obtuvo la simulación de un proceso industrial instrumentado, la selección de los sensores utilizados, así como el procesamiento de la información obtenida a través de estos fueron realizados en función de las variables, cuyo manejo y control fuesen cruciales para la obtención exitosa de un producto.
En el caso de esta práctica, las variables manipuladas fueron temperatura, presión, distancia, nivel y posición. Dichas variables son manipuladas en una multitud de procesos industriales, tales como los relacionados con la obtención de alimentos y bebidas, y en este caso la cerveza. Bien, también podemos recalcar la importancia que tuvieron los programas de simulación para el desarrollo de la práctica, debido a la dificultad que implicaría coordinarse a distancia en una situación como la derivada por la pandemia del COVID-2019. Para implementar físicamente el sistema simulado, la disponibilidad de los entornos utilizados, en este caso LabVIEW, Proteus y Arduino, permiten proseguir con la adquisición de conocimientos prácticos.